Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos, esto es Semana, gracias por acompañarnos. Tenemos un invitado muy especial que además, ¿cuándo se posesiona Bruce? El 1 de enero debe ser, ¿no? 1 de enero, o sea, sí. Presidente de la ANDI y ahora del Consejo Gremial. Sí, sí. ¿Un grito de independencia de los empresarios frente al gobierno Petro o qué? Pues muy interesante, yo no creo que sea un grito de independencia, pero sí es de alguna forma una señal de unidad muy grande frente a un empresariado que debe estar unido y debe estar independiente, claro, debe tener la capacidad de poder opinar, de poder decidir, de poder eventualmente proponer, estando en donde debemos estar, que es básicamente representando a nuestros afiliados. Le digo y le hablo de grito de independencia porque el gobierno Petro no quería que ganara usted lo sabe. Sí, pero pues al final no tenía, en realidad no era algo que dependiera de ellos, no era algo que dependiera realmente del gobierno, era algo que dependía de los afiliados al Consejo Gremial, y entonces de alguna forma pues hubo como esa unión que yo creo que es muy muy conveniente además para la actividad gremial y por supuesto para los empresarios, y yo diría que para los ciudadanos. Bruce, pero para nadie es un secreto que usted ha tenido choques con el gobierno, ha tenido choques o diferencias o discusiones con el propio presidente de la República que le han querido hacer el feo a veces, sí, usted lo sabe, sí, pero usted ganó. No, pues yo lo que diría, Vicky, es que yo en realidad me he hecho como un recuento. Yo choques no he tenido, con excepción probablemente de un trino que sacó la ministra de Vivienda cuando yo di una entrevista diciendo que el sector vivienda estaba parado. Entonces ella dijo que no era cierto lo que yo decía, lo dijo en otras palabras, pero es que es el único choque. Lo que yo sí he hecho, y yo creo que es la tarea nuestra, yo creo que por eso estamos allí, lo que yo sí he hecho es, digamos, hablar directa y transparentemente de cómo creemos nosotros que son las cosas alrededor, por ejemplo, de las reformas, y decir: esta reforma tiene este pedazo que es conveniente, tiene este pedazo que es inconveniente, este pedazo no le conviene a los pacientes, este pedazo no le conviene a los trabajadores. Y eso hay que poder decirlo. Claro, yo entiendo por supuesto que al gobierno no le interese que se digan ciertas cosas en contra de sus ideas, pero el gobierno se tiene que acostumbrar a eso, porque si hay alguien que está sujeto, digamos, por supuesto, de alguna forma a la crítica pública o al comentario público, pues es un gobierno. Cuando usted se ve personalmente con el presidente, ¿lo trata amablemente? Sí, muy, muy amablemente. ¿Sí? Sí, inclusive me invitó, yo estuve con él en la visita que él hizo oficial a España. Estuvimos inclusive en la cena, pues allá en el Palacio Real, y allá inclusive tuvo unos comentarios bastante elogiosos frente al rey en una entrevista que está por ahí, además, sí, o en un video que está por allí circulando. Yo he tenido siempre, desde cuando él era senador y alcalde, una relación cordial con Gustavo Petro. Sí tenemos diferencias, por supuesto, en el pensar, pero eso al final yo creo que no debería ser grave si uno es capaz, digamos, realmente de dar un diálogo democrático bien dado. Es un gobierno que no tolera mucho la crítica. Es un gobierno que yo creo que le toca aprender, pero si uno se pone a hacer un poquito de retrospectiva, los gobiernos en general no son buenos para eso. Yo salí del gobierno, yo trabajé con el gobierno de Juan Manuel Santos, usted recordará, y luego pues les molestaba que yo dijera o comentar algunas cosas. Luego inclusive con el gobierno de Iván Duque, que también es una persona con la cual yo he sido muy cercano, también de alguna forma cuando no teníamos acuerdos, por ejemplo con la tributaria alrededor del año 2021, que recordarás, sí, claro, ellos tenían una, nosotros teníamos otra, y al final pues logramos sacar una tributaria en conjunto. En general los gobiernos no son buenos para la crítica, que yo creo que es en realidad una falla de la democracia. La democracia debería poder generar espacios seguros, tranquilos, para que efectivamente hubiera debate bien dado, ¿no? Ahora, miremos un poco de la reunión del presidente con los empresarios, con los cacaos, con algunos de los cacaos. Primero quiero su impresión sobre esa reunión. ¿Le gustó o no le gustó? Sí, yo he pensado mucho sobre esa reunión porque incluso me llamaban periodistas y me preguntaban: oiga, ¿y usted por qué no lo invitaron? ¿Y usted por qué no estaba? Sí. Y yo la verdad es que hoy en día creo que es normal que el presidente se reúna con empresarios primero. Y me parece que es bueno por una razón, porque es el reconocimiento de que el sector productivo colombiano es parte fundamental del funcionamiento de la sociedad y que inclusive para el plan de gobierno de cualquier gobierno es importante que el sector productivo funcione y funcione bien y sea reconocido. Es lo primero. Lo segundo es que yo diría que a mí me parece bien que siga habiendo reuniones con los empresarios. Entonces la gente me dice: ¿usted por qué no estaba? Y digo: no, pues porque él quería una reunión con los empresarios. En otros momentos él ha tenido reuniones con los gremios, y las reuniones con los gremios son distintas. Entonces yo lo que creo que debería haber siempre es muchas reuniones, digamos, con el gobierno. De hecho yo decía que me parecía curioso
que estuviéramos celebrando que él se hubiera reunido con los empresarios. Eso hubiera sido lo más normal del mundo. Pero es que acuérdese que él ha sido muy crítico de los grandes empresarios, de los ricos en Colombia, y hasta hace mes y medio, 2 meses, estaba pidiendo cárcel para algunos de ellos que luego se reunieron. Sí, yo creo que él se equivoca en eso porque no hay ninguna sociedad que funcione realmente exitosamente. Uno puede hablar de Cuba y otras cosas, pero aún Cuba termina invitando a los empresarios del turismo a invertir allá, y o China, digamos, que se declara además de un estado comunista. Funciona porque efectivamente hay mucha gente buscando hacer empresa. Entonces, esa estigmatización de los empresarios per se, que a mí me parece que popularmente además no tiene tanto efecto hoy en día, porque de hecho si uno mira las encuestas uno se encuentra con que los empresarios son de los estamentos que tienen más reconocimiento dentro de la sociedad. Yo creo que es un error, y yo creo que uno en realidad lo que tiene que hacer es sentarse con ellos, trabajar mucho, buscarlos, invitarlos a que... ¿Pero el presidente está rectificando su posición frente a los empresarios, o es que necesitaba esa foto y necesita esa acercamiento porque ya está en el 26% de popularidad, por ejemplo? Bueno, puede ser una combinación de las dos cosas, y a mí que él reconozca, digamos, la importancia de los empresarios me parece un gran logro para él, me parece un gran logro para el gobierno y me parece un gran logro para el país. Y puede ser que inclusive le sirva mostrarle al mundo, y me parece interesante, si él cree que esa foto le produce mejor favorabilidad, es porque él mismo cree que al final es bueno estar cerca de los empresarios. ¿Es como chocarse con la realidad? Sí, exactamente. Es ¿Como que la ideología de Gustavo Petro se chocó con la realidad? Pues es que yo creo que inclusive, y esto inclusive alguna vez me lo decía él y lo ha dicho en público, ellos ni siquiera realmente creían que iban a llegar al gobierno. En un momento dado, yo voy a llegar al gobierno y tienen, digamos, creo yo, una gran cantidad de ideas, muchas de ellas loables, pero que hay que hacer operativas, y para eso uno necesita tener ciertas cosas que eventualmente son distintas a las que ha utilizado para dar el debate político estando en oposición. Pero, perdón, dígame, no, termine. Bueno, entonces yo sí creo que en cierta forma, él de alguna forma hace como el reconocimiento de que al final estos señores o los empresarios, las empresas en Colombia son importantes y que es mejor estar con ellos. Ahí vimos que ayer también hicieron un acuerdo sobre La Guajira. Sobre la Guajira, que me parece valiosísimo que lo haga. Y además yo le tengo que decir siempre a él que él siempre va a contar con nosotros en todas las causas que realmente tengan que ver con el bienestar de Colombia. Nosotros siempre vamos a estar ahí. Nosotros no vamos a estar nunca en la idea de que nosotros somos oposición y que ojalá le vaya mal. Eso no es importante para nosotros. Acuérdese que en el pacto histórico hicieron campaña varios que fueron elegidos con las fotografías de los empresarios y siendo antiempresarios. Claro, porque ellos creen que eso les produce voto, porque ellos creen que eso les produce popularidad, y vamos a ver que en realidad la mayoría de los colombianos le tiene un gran aprecio a los empresarios. Entonces, probablemente es como un poquito una historia un poco vieja de estrategias antiguas, de estrategias que probablemente funcionaron en su momento, no sé, en la América Latina de los años 60, pero hoy en día, digamos, América Latina y los ciudadanos han entendido que hay que trabajar todos y que tenemos que trabajar todos juntos. Lo que tenemos en Colombia es un déficit de empresas. Claro. Tendríamos que tener muchas más, y eso el presidente a veces lo dice. Él a veces dice en Colombia debería tener una mayor industrialización, y tiene una política de reindustrialización y está sacando un COMPES en este momento para ello, que es también el reconocimiento que lo necesita. Entonces, yo creo que es un poquito una herencia, digamos, de los años 60 de América Latina. Miremos un poco lo que dijo el ministro de Hacienda después de la reunión con los cacaos, y es que ninguneó a los gremios. ¿Se sintieron ninguneados o no? Sí, él dijo una cosa que yo no terminé de entender, que después inclusive se lo dije personalmente, porque bueno, pues es decir, ponerse o preguntarse uno si representamos o no representamos. Pues claro que los representamos, son afiliados nuestros, son personas que van a las reuniones, que nos piden una... Pues si no, no existirían los gremios. No pagarían las cuotas, es decir, hay una gran cantidad de hechos concretos que efectivamente, digamos, dicen, por eso existen los gremios, como estás diciendo. Entre otras cosas, ¿será que hay una política de supervivencia de cada empresario que se trata de acercar al gobierno, de tener una buena relación con el gobierno y demás, pero por el otro lado, esos mismos empresarios pertenecen a los gremios y tienen una posición de cuerpo? Es que uno tiene que entender y uno tiene que de verdad ponerse en el cuero de los empresarios, en el sentido de que ellos han hecho un esfuerzo muy grande por muchísimos años, no quieren perderlo, no quieren eventualmente no conversar con el gobierno, y por la vía de no conversar con el gobierno, por ejemplo, dejar que la regulación los afecte, o dejar que eventualmente permisos, autorizaciones,
licitaciones, muchas cosas que tiene uno que hacer con el Estado, eventualmente le puedan entorpecer, digamos, su gestión. Entonces yo creo que es normal que los empresarios quieran acercarse a las autoridades que tienen alguna injerencia sobre su negocio, y también es normal que los empresarios se preocupen por otras cosas más grandes como las reformas en el Congreso, las reformas en la salud, las reformas eventualmente constitucionales, sobre las cuales todos los ciudadanos tenemos algo que decir, y para eso, digamos, nos piden a nosotros que hagamos la vocería. Frente al gobierno Petro, ¿hay miedo de los empresarios? No ha habido miedo. Lo que sí ha habido, yo le he insistido mucho al gobierno, lo que sí ha habido es como una falta de reconocimiento de que el gobierno debería estar generando mucho, por parte del gobierno, de que ellos deberían estar tratando de generar confianza. Yo creo que una tarea que el gobierno tiene que hacer es realmente mostrarle a los empresarios, no solamente de Colombia, sino del mundo, que este es un buen lugar para invertir, que es un buen lugar para hacer negocios, que aquí no va a haber problemas regulatorios, que aquí no va a haber problemas inesperados, por ejemplo, en términos de autorizaciones. Si el gobierno es capaz de generar esa confianza, seguramente los empresarios vamos a terminar invirtiendo mucho más, y vamos a generar empleo, y al gobierno le va a ir mejor, y al país le va a ir mejor, y vamos a tener más riqueza, y vamos a tener más impuestos. Pero la base, digamos, de que el gobierno entienda que tiene que ser un buen generador de confianza es muy importante, y yo creo que el gobierno está entendiéndolo en este instante. Al principio no lo entendía. Yo creo que al principio no se habían dado cuenta de qué tan importante era ese elemento que es un poco intangible, que es la confianza. Podía terminar afectando a todo el país, no solamente a su gestión. Miremos de manera concreta el tema de las reformas, sí, por lo menos las más polémicas. Sí. La salud, que ya pasó en la Cámara. ¿Cómo vio usted ese paso de la reforma a la salud en la Cámara? Ese paso, digamos, no fue... A ver, primero que todo, yo debo decir que la Cámara... yo creo que hizo bien, digamos, haciendo un debate largo, en el sentido de que había muchas cosas por debatir y muchas cosas por discutir. De hecho, la reforma se radica, creo que si no estoy mal, es el 16 o el 17 de febrero, y se acaba de terminar, digamos, el paso, digamos, por la plenaria de Cámara apenas. Eso es un síntoma de que la cosa ha sido estudiada o ha sido trabajada. Ahora bien, a mí me parece que en todo caso el estudio que se le ha hecho es un estudio que no es suficientemente, digamos, comprensivo, como dicen en inglés, o sea, digamos, con todos sus elementos, en el sentido de que hay muchas cosas que no están siendo tenidas en cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, temas como la transición en salud, temas como la capacidad o no de tener un aseguramiento, temas como el papel de la UPC, temas como eventualmente el costo fiscal, el tema como efectivamente la atención del paciente y quién va a hacer el seguimiento del paciente, y ahí yo creo hay una equivocación en todo el texto que existe hoy en día que tenemos que corregir. Si se aprobara esa y se pusiera en marcha esa, dígame una palabra de lo que vendría para Colombia. Vendría, yo diría que un desastre. Y se generaría un desastre para los pacientes. Yo creo que no lo hemos calculado y no somos conscientes de lo que pudiera pasar, por ejemplo, en términos de disposición de medicamentos, atención de citas, recursos para los hospitales. Es decir, yo diría que son muchísimas cosas que no han sido definidas. Por eso realmente lo que viene el año entrante es tan importante, y por eso el papel que tiene el Senado en poder hacer un buen ejercicio es diría yo que es fundamental, ¿no? ¿Y la Corte Constitucional? Ahora, lo que pasa también, y esto pues yo diría que es una gran tristeza que esté sucediendo, es que mucho de lo que ha sucedido hasta ahora, en opinión de muchos, en opinión de nosotros también, ha tenido una gran cantidad de problemas en términos de trámites, en términos de formas, en términos de debido proceso y demás. Eso hace que realmente la ley como está hoy en día muy probablemente sea una ley inconstitucional. Entre otras cosas, una discusión inmensa es si es, por ejemplo, una ley estatutaria o no lo es. Si fuera estatutaria, pues todos sabemos, o muchos sabemos, no tendría que haber sido hecha a través de las comisiones séptimas, sino a través de las comisiones primeras. Las votaciones y los debates serían distintos, y ese sí que es un riesgo grande. Y lo voy a decir por lo siguiente: si se llegara a aprobar y se comienza a implementar y la Corte Constitucional comienza a estudiarlo y después terminamos en que lo va a tumbar porque lo va a tumbar, ese mientras tanto me parece peligrosísimo para la ciudadanía colombiana, me parece peligrosísimo para los pacientes. Sumado a otro tema que no quiero dejar de tocar, Vicky, que es el tema de lo que está pasando hoy financieramente en el sector salud. Ese es un tema inmenso, en donde el gobierno, yo creo que tiene una responsabilidad muy grande por producir una estabilización urgente de las finanzas públicas, de los flujos, porque le tienen que llegar los flujos a los hospitales, le tienen que llegar los flujos a los laboratorios, le tienen que llegar a las ambulancias, le tienen que llegar a los
sitios de imágenes diagnósticas y a los que proveen las medicinas, porque de lo contrario vamos a tener un problema de abastecimiento, vamos a tener un problema de atención al paciente que Colombia no quiere tener. Cuando alguien critica la reforma a la salud que propone el gobierno Petro, lo que dice el presidente es que están defendiendo los negocios de los ricos, la CPS, que no quieren que los pobres, los afro, los indígenas tengan salud. ¿Eso es un debate serio? A mí me parece que ese debate es un debate que trata de concentrarse en temas o en términos que eventualmente puedan contar con el apoyo de algunos grupos de la población. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a hablar, por ejemplo, de los grupos étnicos, entonces uno quiere que los grupos étnicos se pongan bravos contra los que están atacando eventualmente, según ellos, la reforma. Ese es un gran error, porque en realidad la discusión no es esa. La discusión no es de ese tamaño, la discusión es muchísimo más técnica. Yo preguntaría, ¿cómo se va a hacer la entrega de los medicamentos? ¿Cómo vamos a asegurar que un paciente tenga citas ni siquiera con los tiempos que tenemos hoy en día, citas que ojalá fueran con los tiempos menores a los que tenemos hoy en día, porque sabemos que hay ahí por mejorar? ¿Cómo hacemos para que los hospitales no cierren camas? ¿Cómo hacemos para que efectivamente los tratamientos y las operaciones se hagan a tiempo? Le voy a contar una historia, no voy a contar la persona, pero una persona muy importante del Congreso. Ayer estaba yo hablando con él y me decía, yo entiendo que para una revisión, un reemplazo de un tema de retina, antes se demoraban las citas de entre 2 y 3 semanas para poder hacer el tratamiento. Entiendo que hoy se están demorando entre 4 y 7 meses. Ese tipo de cosas, digamos, y bueno, y nadie se muere realmente de un reemplazo de retina, pero puede perder un ojo. Claro. ¿Cierto? Pero si se trata de cosas en donde se puede morir, pues ahí tenemos un riesgo inmenso. Entonces, a mí me parece que lo estamos jugando, digamos, con uno de los temas más importantes de nuestra sociedad, y es la capacidad que tenga el Estado de verdaderamente atender a sus pacientes y atender a sus ciudadanos para prevenir la salud. Estamos jugando con candela realmente, Vicky. Y yo diría, vale la pena que nos sentemos serenamente y entendamos. Y yo soy capaz de decir dónde me estoy equivocando en un momento dado, en mi opinión. Estoy seguro que las sociedades médicas también lo van a hacer, las universidades lo van a hacer, los otros gremios, pero esperamos que el gobierno también lo haga. Esta no es un pulso de ver quién gana. No podemos nosotros tomar a la salud como el pulso de ver quién gana, no. Tendría que ser un pulso político y de poder. No debería serlo. Nosotros estamos frente a un reto social, a un reto humano. La vida. Que es la vida, exactamente. Sí. ¿Cómo hacemos para nosotros superar ese reto que es inmenso? Ahora, ¿cómo se puede explicar que los partidos tradicionales, que los conservadores, que los liberales, que la U hayan facilitado que en la Cámara pasara la reforma? Yo eso no me lo explico, Vicky. Yo no me lo explico y yo he sido crítico de eso. Ha habido gente muy valiosa, hemos tenido algunos representantes, especialmente representantes, porque esto ha sido en Cámara, que han sido muy críticos a veces Hombre, gente que apoyó a Petro, que fue capaz de pararse, como Jennifer, como Catherine Miranda, varias... Julia Miranda, sí, Catherine Juinao, sí, Carolina. Podero, Carolina Arbeláez. Y fueron capaces de decir, bueno, Carolina no estuvo con Petro, pero las otras 3 sí, y fueron capaces de decir, presidente, usted está equivocado acá. Sí, ojo, tenga mucho cuidado porque lo que estamos haciendo puede ser muy peligroso. Sí. Yo creo que lo que tenemos, Vicky, en este momento es un desafío humano. Y en ese desafío humano realmente tenemos que tratar de ser lo suficientemente responsables para tratar de dar las mejores soluciones. Uno de los grandes problemas, Vicky, para terminar si quiere con este tema, es el tema de la transición. Yo entrevisté un día a un señor catalán, a un médico catalán, que lo trajimos, por cierto, que yo entendía había sido uno de los inspiradores de, en su momento, la ministra Corcho alrededor de la reforma. Y cuando abrimos el Zoom, lo primero que me pregunta el señor es, ¿y ustedes por qué se van a meter en ese rollo con el estado de la salud que ustedes tienen hoy en día? Cuando nosotros hicimos esto en España era porque en España teníamos un problema muy muy grande. La siguiente pregunta que le hice, le dije, doctor, dígame cuánto se demoraron ustedes en la transición. Me dijo, entre 15 y 18 años. Perdón, nos vamos a meter nosotros en un problema que se va a solucionar dentro de 15 o 18 años, es decir, el año 2038. No, y recupere usted lo que tiene ahora, o lo que tenía, recupérelo, y verá lo que... Y las vidas. Eso no tiene porque queda precio. Mucha gente, digamos, en la mitad del camino. Entonces a mí me parece que tenemos un reto muy muy grande. Yo de verdad les digo, hagamos un reto, sentémonos y aceptemos el reto desde el punto de vista humano y saquémoslo adelante. Miremos un poco la reforma laboral. Sí. Buena o mala para la empresa, buena o mala para el trabajador. Estamos viendo que Estados Unidos, por ejemplo, ayer dijo que la reforma es muy buena y que los apoya.
Sí, Estados Unidos dijo algunas cosas, digamos, con un gran cuidado en las palabras. Y yo voy a decir dos cosas. Esta reforma, en la que está hoy en día en el Congreso, es una reforma que no fue concertada con la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, razón por la cual nosotros le pedimos al Ministerio, y yo creo que tenemos un camino avanzado interesantísimo con la ministra, le pedimos que fuera que la llevara a la Comisión de Concertación de Políticas. Habíamos visto otra, recordará el año pasado, sí, claro. este año, perdón, a principios de este año, pero esta no la hemos visto. Primero. Segundo, nosotros hemos argumentado que cualquier reforma que uno le vaya a hacer al sistema laboral colombiano tiene que concentrarse en generar empleo y tiene que concentrarse en disminuir informalidad. No es cierto que si uno le está metiendo la mano a todo el régimen, digamos, laboral, no tiene esa prioridad. Tenemos que tenerla. Un país que tiene el 10% de desempleo o un país que tiene el 55% de informalidad no puede meter eso debajo del tapete. Esa no es una realidad que podamos guardar debajo del tapete. Entonces también le hemos dicho a la ministra, trabajemos en reformas que produzcan empleo y reduzcan informalidad. Pero acuérdense que el gobierno Petro ha dicho que esta reforma no es para eso. Pero es que yo creo que eso es una equivocación. Hay un error allí. No puede no ser para eso. Uno no puede enfrentarse al reto laboral colombiano y olvidarse de las dos principales realidades, que son esas dos. Una palabra para calificar qué pasa si se aprueba esta reforma laboral como está. No, yo creo que sería un error. Yo diría que es un error que tenemos que solucionar y solucionarlo pronto. Yo de verdad tengo la ilusión de que ahí sí es verdad el Congreso y el Ministerio, digamos, puedan, digamos, recapacitar y, digamos, vamos a concentrarnos. Y le voy a decir una cosa, hay muchos temas de derechos de los trabajadores que a mí me parece que también hay que seguir trabajando. Yo soy parte de la Organización Internacional de Empleadores, estoy en la Junta Mundial de ello, sí. Y es uno de los grandes temas. Es más, cuando nosotros nos sentamos el primer día a negociar salario esta vez, el primer día dijimos, apoyamos la adhesión de Colombia al convenio 190, que es el convenio contra el maltrato laboral y la discriminación de género en el trabajo, que es una cosa que estaba pendiente, pero dijimos es lo primero que nosotros queremos poner sobre la mesa y yo creo que ese tipo de cosas tenemos que seguir haciéndolas. Entonces yo creo que también allí hay la oportunidad de hacer lo correcto. Colombia, a diferencia de otros países, hay algunos de América Latina en los que también sucede eso, tiene el 55% de sus trabajadores, que es un número grandísimo, son 12 millones de trabajadores al menos, que no reciben horas extras, no le reciben dominicales, no cotizan la salud, no se van a pensionar nunca, Vicky, no van a tener un aumento salarial, no tienen nada que ver con el salario mínimo, no tienen un contrato de trabajo. Yo los llamo realmente las personas sin derechos. Entonces uno no puede sentarse a tratar de reglamentar cosas para un mundo relativamente pequeño de trabajadores, olvidándose de esos trabajadores sin derechos. Claro. Ese es el gran reto de Colombia. ¿Cómo hacemos para que esa informalidad desaparezca, no solo disminuya, desaparezca? Ahí hay muchas cosas por hacer. También labores policivas que tiene que hacer el Estado. El Estado debería estar encima de todos los informales diciéndole, señor, lo que usted está haciendo es una explotación indebida de seres humanos porque usted le está quitando los derechos a las personas. Lo que pasa es que el presidente Petro sí ha tratado de meter ese tema, pero entonces se va contra Fenalco. Por ejemplo, dice que el presidente de Fenalco está de acuerdo con esclavizar a los trabajadores. No, él se equivoca. Nuestros gremios son justamente la otra parte del universo. Somos la parte del universo que ofrece el trabajo formal. Sí. Nadie de los que hacen los trabajos informales, que son personas que además seguramente no pagan impuestos y no ofrecen, digamos, son tampoco afiliados a gremios. Es decir, claro, si alguien no paga impuestos y alguien no se afilia, pues a Fenalco o a la ANDI. No, nosotros representamos al resto. Nosotros somos realmente la versión, yo diría, deseable de ese mundo laboral. Tenemos que tratar de llevar a la gente a que tenga todos estos derechos. Y por último, la pensional, que es tan importante, y más allá de cualquier cosa, ¿es un riesgo para el sistema pensional lo que propone el gobierno Petro, sí o no? Es que el gobierno, esa reforma tiene dos partes que a mí me parece que son independientes. Una de ellas es muy valiosa, el famoso pilar solidario. Yo estoy de acuerdo con el pilar solidario, claro. Si el sistema nuestro, en razón justamente de la informalidad de la cual hablábamos, tiene una cantidad de personas que han trabajado toda su vida y no tienen ningún tipo de pensión o de cobertura durante la vejez, pues tenemos que buscar la forma de hacerlo. Ahora, una cosa es eso, y eso lo tiene que hacer la sociedad con los recursos que tiene y con los recursos fiscales, y otra cosa completamente distinta es qué pasa con la gente que sí está cotizando hoy en día, y estamos los que están en Colpensiones y los que están en los fondos de pensiones y cesantías. Entonces lo que uno no puede decir es que una cosa depende realmente de la otra. Esta es una decisión de carácter humano y social, esta es una decisión de carácter sobre todo económico y de derechos. Dicho eso,
la reforma tiene, digamos, ese pedazo que es un pedazo bueno y tiene otro pedazo que a nosotros no nos gusta. ¿Cuál es? Entregarle recursos a Colpensiones para que Colpensiones administre recursos y haga con ellos cosas, digamos, que no son atender las pensiones, no es correcto. Colombia había superado eso. Colombia, justamente con la creación de los fondos de pensiones y cesantías, había garantizado que las cotizaciones se guardaban y se guardaban para cuando se necesitaran, de acuerdo con la edad de cada una de las personas. Y luego hay otro tema, que es un tema mayor, Vicky, que es el tema macroeconómico o la implicación macroeconómica. El mayor instrumento de ahorro que tienen los colombianos, que tenemos los colombianos, es nuestra cotización de pensión. El ahorro total de la sociedad está representado sobre todo en las pensiones y en las cotizaciones de pensiones. Para las economías es muy importante tener un nivel de ahorro importante, porque eso es lo que nos quita vulnerabilidad ante todos los vaivenes del mundo. Si uno empieza a gastarse ese ahorro, así le diga a la gente que se lo debe y que se lo va a pagar en el futuro, uno está afectando la economía y termina afectando, por supuesto, los mercados de valores y otras cosas, pero el ahorro nacional no se puede gastar en las necesidades de un gobierno, no solamente de este gobierno, tampoco del gobierno siguiente y del gobierno siguiente. Ningún gobierno debería poderse gastar esa plata. Pasemos a otros temas, sí, y además muy rápidos, sí, muy rápidos. Sí. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Bueno. ¿El Banco de la República debería empezar a bajar las tasas de interés, sí o no? Yo creo que el banco tiene una oportunidad de bajarlas, porque una parte muy importante de la inflación que hay hoy en día no depende de la demanda. Hay una cantidad de cosas que son cosas reguladas o precios regulados, y vamos a hablar de combustibles, hablemos de peajes, hablemos de temas que inclusive son externos como tasa de cambio, servicios públicos, y ahí no vamos a tener un efecto, digamos, efectivo en la inflación. De hecho, hemos tenido tasas altas y fíjese que la inflación nada que cede. Entonces yo diría, ahí hay una oportunidad. Y tenemos una diferencia con el banco en eso. Yo en eso estaba mucho más cercano al presidente Petro y al ministro Bonilla que a la posición del banco. Pero bueno, el banco tiene su autonomía y actúa como actúa. Yo creo que debería bajar. ¿Negocios con PDVSA por parte de Ecopetrol, sí o no? Pues es que resulta que PDVSA era una compañía, quizá una de las más importantes probablemente de América del Sur, no sé si toda América Latina, pero probablemente también de América Latina, y esa compañía tuvo unos problemas, ya tiene unos problemas evidentes de corrupción. Mucha gente no sabe qué pasó con los recursos que había en PDVSA. PDVSA, que producía 3 millones de barriles de petróleo, de repente terminó produciendo 700.000 barriles y como que a mucha gente no le importó. Yo creo que es un socio regular en términos de una empresa que ha tenido problemas de corrupción muy grandes. O sea que no se debe hacer negocios con ellos. Yo no los haría porque hay muchísimas oportunidades para hacer cosas en Colombia, y yo dedicaría los recursos de Ecopetrol a hacer cosas en Colombia. El aumento de salario mínimo ideal, deme la cifra. No le voy a dar una cifra y no puedo hacerlo, no, Vicky, no puedo hacerlo, porque es que además, como le decía yo a alguien hoy en día, nosotros no tenemos una mesa de negociación hoy en día, nosotros tenemos una mesa de concertación. Sí. Y eso hace toda la diferencia del mundo. La mesa de concertación es una mesa en la cual se sientan tres partes y tratan de sacar una solución entre todos. Entonces, como no estamos negociando, a veces uno cree que está negociando con los sindicatos solamente. No es verdad. Están los sindicatos, pero también está el gobierno nacional y todas las prioridades que tiene. Entonces le voy a cambiar la pregunta. Sí. Si hay un aumento que no se acomode a la realidad económica y de pronto de las empresas en Colombia, ¿es grave para el empleo, para la empresa? Sí, un aumento exagerado probablemente va a afectar dos variables principales o tres variables. La primera variable es la inflación. Entonces vamos a tener que se le devuelve a todo el mundo, digamos, el costo de la inflación, el costo, primero. Segundo, un aumento exagerado eventualmente va a terminar afectando sobre todo a las pymes y a las empresas pequeñitas en ese propósito de formalización que queremos trabajar todos, ¿cierto? Y la otra es el tema del empleo en términos generales. Empiezan las empresas a cortar el personal. Pues hacer cosas con menos gente, y eso pues no, evidentemente. Por eso, cortar el personal. ¿Qué es eso? Sí, es eso que está diciendo. Entonces yo creo que encontrar ese balance ideal es un reto gigantesco. Y vamos a ver si somos capaces nosotros de poder entre los tres definirlo. El trimestre que decrecimos es el anuncio, la alarma de que podemos tener una recesión en Colombia. Claro, ese trimestre sobre todo es la muestra de que nuestra economía, por supuesto, es vulnerable a variables importantísimas.
Entonces, yo creo que si nosotros sabemos que tenemos variables importantes que responden eventualmente a algunos hechos concretos, pues tenemos que ver cómo hacemos para cuidar esos hechos. Me estoy refiriendo al tema de confianza, al tema, por ejemplo, el tema de la oportunidad que tenemos de crecer, por supuesto, basados en construcción, en infraestructura, la capacidad que tendríamos de poder impulsar algunos sectores específicos que están teniendo algunos problemas. Yo creo que es sin duda una alerta muy importante que no podemos olvidar y no podemos ignorar. ¿Le gustaría ser presidente de la República? No, es que estoy en este momento dedicado a la andina. No. Pero no me diga que no le han dicho. No, pero andan buscando candidatos por todos lados. Claro, con la diferencia, con el tema que yo no soy un político. ¿Pero le han dicho o no le han dicho? Pues a veces lo leo allí, pero yo... A veces le dicen. Sí, pero yo no... ¿Y usted qué dice? No, que no, porque yo no soy un político, y que yo no soy un político, y al no ser un político, es imposible llegar a ser presidente sin ser político, y yo no soy un político. Otros dicen que usted es uno de los personajes del año. ¿Eso es verdad? ¿Se siente así? ¿O cómo se siente con esa apreciación de algunos? No, yo agradezco mucho a la gente que hace esas afirmaciones y la verdad es que sí siento que tenemos un papel importantísimo, digamos, desde los gremios en este momento que realizar. Sentimos una inmensa responsabilidad todos, inclusive en el Consejo Gremial sentimos una inmensa responsabilidad hoy día. Que me parece, digamos, por lo satisfactorio que la gente lo diga, pero pues bueno, es un poco el trabajo que tenemos por hacer. ¿Va a seguir diciéndole al gobierno no cuando le toque? Claro, hay que hacerlo, pero no es al gobierno, ¿no? Porque al gobierno no hay que negarle cosas y no tenemos que oponernos al gobierno. Lo que tenemos es que opinar sobre los hechos concretos, sobre las propuestas, tenemos que plantear propuestas nuevas. Cuando haya que decir que no, pues vamos a decir que no. Cuando haya que decir que sí, vamos a decir que sí. Lo que más quisiéramos nosotros es tener una economía y una sociedad que verdaderamente construyera, digamos, y produjera bienestar. Eso es lo que más queremos nosotros realmente, y en eso, digamos, yo lo único que diría es que el diálogo con el gobierno y la capacidad que tengamos de poder conversar con el gobierno va a ser fundamental. Va a ser fundamental no para nosotros, no para el gobierno, sino va a ser fundamental para Colombia. Dos cosas que no se me pueden quedar por fuera. El presidente volvió y dijo en la COP en Dubái que la industria del petróleo se tiene que acabar, que tiene que desaparecer, que Colombia está en eso, que firmó un convenio. Sí, ¿es un error o no? No, yo creo que eso va a pasar, el mundo va a pasar, por supuesto, el mundo va a terminar, digamos, acabando, digamos, la dependencia de los combustibles fósiles. Lo que tenemos que hacerlo es con inteligencia, ¿no? Porque entre otras cosas, si nos equivocamos en el ritmo en el cual lo hacemos, eventualmente vamos a terminar afectando nuestra sociedad, nuestra capacidad de luchar contra la pobreza, nuestra capacidad de hacer inversiones, mientras que otros países van a estar haciendo las emisiones de CO2 que nos van a llegar aquí, que van a terminar dañando nuestro planeta. Lo que me parece muy interesante de lo que hace el presidente Petro es el llamado internacional a que efectivamente mucha gente lo haga. Eso es lo que me parece más interesante. Pero ¿es real que Colombia se pueda embarcar en que ya muy rápido desaparezca el petróleo, la industria del petróleo? Eso hay que hacerlo con gran cuidado, porque no sería razonable nosotros en este momento renunciar a eso, que es una parte muy importante de las exportaciones, de una parte muy importante de los ingresos. Nos podemos quebrar como país y no vamos a poder hacer todo lo otro social, Vicky. Lo social hay que hacerlo, uno no puede evitar hacer lo social porque es nuestro gran objetivo. Colombia ha tenido la suerte de tener combustibles fósiles y de tener carbón, claro, que es una gran suerte que lo tengamos. Hay países que se mueren por tratar de tener posiciones en petróleo y posiciones en carbón. Colombia las ha tenido. Y eso tenemos que utilizarlo con inteligencia, con estrategia, con responsabilidad en términos de sostenibilidad. Claro que sí. Adelante. ¿Le gustó el fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías? Es que todos habíamos dicho, nosotros habíamos dicho que eso no se podía hacer. Yo se lo había dicho inclusive al ministro de Hacienda en un momento dado. Tampoco se podía hacer algo que querían hacer, que era ponerle unos impuestos a las exportaciones de petróleo. Eso no se podía hacer porque no eran equilibrados, no era balanceado, no le daba un tratamiento igualitario. O sea que sí le gustó. Claro, pero me gustó sobre todo porque era una equivocación la anterior, no porque fuera un gran logro, no. Sí. Era porque fue como la evidencia de que efectivamente lo que se estaba haciendo no era correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias por este espacio, por poder conversar sobre estos temas que tanto le importan a Colombia. ¿Y está positivo o negativo frente al 2024? Hábleme con realidad. Sí, a mí me parece que va a ser un año muy importante, por decirlo, y Colombia va a depender de la sabiduría que tenga su sociedad, sus dirigentes, su gobierno, su Congreso, nosotros, de poder hacer reformas bien hechas. Vamos
vamos a depender de eso. Lo que tenemos es una responsabilidad inmensa. Le voy a decir una cosa, el futuro no se espera con optimismo o con pesimismo, nosotros tenemos la obligación de tratar de construir escenarios optimistas. Pero hay que ser realista. Siendo realista, pero tenemos que tratar de construir el escenario optimista. Y ese escenario realista, así sea optimista, es Hay que complejo, buscarlo. pero es complejo porque tenemos unos indicadores que están haciendo pipí las alarmas. Exactamente, por eso esta sociedad tiene que hacer muchas cosas y el gobierno tiene el liderazgo para hacer muchas de ellas, el Congreso también. Mil gracias por acompañarnos. No, Vicky, muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias. Esto es Semana.